Yo creo que existe consenso, señor Arias, presidente, que tuvo un primer periodo presidencial sumamente exitoso y tuvo un segundo periodo presidencial que fue con problemas, con vicisitudes, como usted está describiendo, pero en general también exitoso en general. Y unos años después, un partido de oposición está en el poder. Un partido totalmente opuesto al partido que usted estaba, aunque sus fundadores y este presidente actual colaboró con usted en algún tiempo. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la oposición? ¿Por qué sacaron a su partido del poder? Bueno, ¿Qué estamos haciendo mal, como escribió usted alguna vez? Algo hicimos mal. algo hicimos mal. Bueno, vamos a ver. Yo diría, en pocas palabras, el candidato no era un buen candidato. Y además, al final de la primera vuelta, renunció. Entonces, Quiero pensar que renunció porque sabía que no iba a ganar. bueno, entre otras cosas, él tendría también sus razones, que hasta el día de hoy yo por lo menos en lo personal las desconozco, pero lo cierto es que renunció. Eso fue una bofetada para el partido, encontrarse de un momento a otro que no tenía candidato, ¿verdad? Y debo decir otra cosa que es también cierta desde mi punto de vista. El gobierno anterior de la presidenta Chinchilla fue un mal gobierno. Eh, Ella renunció a hacer las cosas que tenía que hacer. En buena parte fue elegida para darle continuidad a los 4 años míos en que hicimos lo que usted sabe, la apertura de un país pequeño que tenía un monopolio para impuestos, para teléfonos celulares y que romper ese monopolio implicaba ceder la soberanía de Costa Rica. Y yo le decía a mis compatriotas, yo no veo la soberanía de Costa Rica en este celular que tengo aquí en mi mano. Lo mismo con seguros, lo mismo con la generación eléctrica. En el campo de la generación eléctrica ya tenemos la generación eléctrica más cara de Centroamérica. Los empresarios nuestros están yendo a invertir al resto de Centroamérica porque estamos dejando de ser competitivos con kilovatios hora a 25 centavos de dólar, cuando el sector privado los puede generar a 8 centavos, 9 centavos, 10 centavos. Estamos quemando búnker en plantas del gobierno que nos cuesta el kilovatio hora 40 centavos de dólar. Es decir, una cosa irracional, un estatismo, un neoestatismo que ya está pasado de moda y que todavía aquí se sigue argumentando de que eso es terminar con el Estado social de derecho, que todavía no sé qué es lo que significa. Es decir, esto me trae a la mente aquella frase de Roberto Campos, el brasileño que fue presidente del Banco Central, eh, cuando decía de su país, una empresa privada en Brasil es aquella empresa que controla el Estado y una empresa pública es aquella empresa que nadie controla. Eh, Así nos está pasando aquí en Costa Rica. Aquí tenemos un sindicato que se opone a que una empresa extranjera de las más eficientes en el mundo nos construya un puerto en el Atlántico por donde pasa el 80% del comercio de este país y sin embargo llevamos 7 años discutiendo. Dígame una cosa, presidente. Los dos Solís, Otón Solís y el presidente Luis Guillermo Solís, ambos pertenecían a su partido, ambos colaboraron con usted, hoy pertenecen a otro partido y que en gran parte coinciden en algunas premisas que lo que tenían dentro del partido PAC, dentro de lo que tenían con Liberación Nacional. La pregunta concreta es, ¿usted ve mayor afinidad o mayor distancia entre el partido opositor PAC o el Liberación Nacional de usted actualmente? Distancia, distancia. Ellos siguen siendo estatistas. Eh, Hoy que está el PAC en el gobierno, cuenta por el momento, digo por el momento porque no sé si
Pero Si pregunto esto porque habrá de continuar en el futuro. pero pareciera que la expresidenta Chinchilla también era medio de vocación estatista, el candidato Araya también era con alguna vocación estatista, por eso le pregunto. ¿Usted no? No, yo no, ¿Usted no? yo no, no. La presidenta Chinchilla creo que no tenía la claridad intelectual suficiente para entender muchas cosas y tampoco tuvo el carácter para enfrentarse a los grupos de presión de los cuales hablamos antes. Ella no quiso continuar con nuestros proyectos de ley para abrir la generación eléctrica al sector privado por temor, por complacer a los sindicatos del ICE y porque el presidente ejecutivo que ella tuvo en el ICE era un funcionario de mucho valor, una persona a quien yo estimo muchísimo, pero con la mentalidad de que el ICE no puede perder la hegemonía en la generación eléctrica de este país y el sector privado debe quedarse generando un 15%, que es lo que puede generar hoy en día. Y abrir eso costó mucho y conseguir apoyo de los demás partidos. Por eso le digo que envidio a México, envidio a su país, cuando veo que Peña Nieto, después de décadas, abre, por ejemplo, Pemex a la inversión extranjera, la generación de petróleo, la exploración de petróleo y de gas. Eso me parece maravilloso. Cuando se pueden poner de acuerdo para pasar una reforma tributaria, le están dando un ejemplo al país. Y le están dando un ejemplo al país de que son uno de los países poquísimos en América Latina donde se pueden llegar a conseguir estos acuerdos entre partidos. Costa Rica es el peor de América Latina en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos importantes. No digo consenso, porque consenso implica unanimidad y la unanimidad es la negación del liderazgo, eso lo he dicho siempre. Pero por lo menos ponerse de acuerdo 2 o 3 partidos para hacer una reforma tributaria, aquí no se puede, no hemos podido. Y, y, y cambiar todo esto que hay que cambiar. El presidente ha dicho de que él es el presidente del cambio. Yo no sé, fuera de las caras que sí han cambiado en el Poder Ejecutivo, en los entes descentralizados, en las juntas directivas, yo todavía no sé en qué consiste el cambio. Recientemente dijo que era que iba a aumentar el gasto social. Yo terminé mi gobierno con un presupuesto donde el 51% del gasto era gasto social. Y logré establecer 2 programas que son realmente sumamente importantes para este país. El programa Avancemos, que es igual a Bolsa Familia en Brasil y al programa Oportunidades de México, y que consiste en que una madre pobre recibe un cheque del Estado para que su hijo no abandone el colegio. Eso nos ha permitido disminuir la deserción y ciertamente eso ayuda a disminuir la pobreza, como en el caso de Brasil, donde son 15 millones los beneficiarios y entiendo que Marina Silva está prometiendo subirlo a 24 millones. Alguna gente dice, bueno, pero con eso, bueno, y el otro programa fue subir las pensiones del régimen no contributivo multiplicándolas por 5, un 500% más. Un ejército de 90,000 ancianos muy pobres, que muchos de ellos salieron de la pobreza gracias a ese programa. Si este gobierno decide que el cambio consiste en aumentar el gasto social, maravilloso. Ya ofreció que en 4 años iba a aumentar en 15,000 personas el régimen de pensiones no contributivas. Pero le voy a decir cuál es el problema de Costa Rica para bajar la pobreza y de toda América Central, que no tenemos un sistema tributario progresivo. Que el coeficiente de Gini en América Latina, y usted lo sabe, Alberto, mejor que nadie, no cambia antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos, como cambia en los países nórdicos, como cambia en Alemania, como cambia en Estados Unidos, como cambia en todo país donde el sistema tributario realmente reparte riqueza. De ahí viene el abultado déficit
fiscal de Costa Rica. Sin duda. De ahí viene, que ha crecido más. Que empezó a crecer desde su presidencia, pero que ha crecido más todavía. Bueno, y comenzó a crecer desde mi presidencia porque yo me encontré con la crisis. Con la crisis. Exactamente. Y con la crisis yo no iba a seguir a Angela Merkel con austeridad, no. Seguía a Obama y seguía a Cameron y seguía a Sarkozy gastando en lo social, casualmente, para que la crisis no afectara a la gente más vulnerable. Aquí nadie perdió su casa porque capitalizamos a los bancos con la crisis. Aquí nadie quebró con una pequeña finca que tenía o una pyme tuvo que cerrar porque les ayudamos. Don Oscar Arias, presidente de Costa Rica, 2 términos y Premio Nobel de la Paz, le agradezco muchísimo nos haya aceptado la visita aquí a su despacho. Encantado, ha sido un placer. Igualmente, don Oscar Arias, muchas gracias. Y es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con su servidor Alberto Padilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en la próxima y usted continúe en CB24.